Hola, el día de hoy te venimos a hablar acerca de los ectoparásitos, cómo prevenirlos y algunos ejemplos de estas. Los ectoparásitos son parásitos que viven en la superficie de otro organismo y subsisten de él. Pueden causar daños importantes tanto a las mascotas como a las personas que conviven con ellas, por lo que es fundamental mantenernos en constante revisión. La parasitosis externa son enfermedades que se dan con frecuencia, siendo mayor su incidencia en los meses cálidos. Afectan a la piel de dos formas, ectodérmica o contraíndica, pero a veces pueden ser vectores de enfermedades graves. Los ectoparásitos o parásitos externos incluyen garrapatas, ácaros e insectos como pulgas, piojos, mosquitos y moscas. Estos pueden ser portadores de patógenos capaces de producir enfermedades, algunas de ellas transmisibles a las personas. Los ectoparásitos se alimentan de descamaciones cutáneas o de la sangre. Algunos de los ectoparásitos más conocidos son piojos, pulgas, garrapatas, arañas, ácaros, moscas y otros insectos o artrópodos. Estos, al ser organismos vectores, pueden provocar o transmitir múltiples enfermedades, tales como causar problemas de piel, inducir una respuesta inmunitaria alterada del organismo o reacciones alérgicas. Algunas de las enfermedades que son transmitidas por ectoparásitos son bartonelosis, babesiosis, anaplasmosis, borreliosis, virofilariosis, entre otras. Los síntomas clínicos que provocan las infecciones por ectoparásitos dependerán de la naturaleza y especie del parásito externo presente sobre su piel. Algunos de estos síntomas son picazón o rascado, frotado, mordisqueo lo bastante intenso como para provocar heridas abiertas y pérdida de cabello. Es importante tratar los parásitos externos porque provocan lesiones cutáneas, provoca una respuesta inmunitaria patológica, transmite otros microorganismos que provocan enfermedades, se pueden transmitir a las personas y pueden interferir entre la relación persona-animal. El tratamiento de los ectoparásitos dependerá de la naturaleza y especie del parásito, como por ejemplo si su perro tiene una garrapata, lo mejor es que lo lleve al veterinario para que ésta se la saque, ya que él puede comprobar si se han eliminado todas las piezas bucales del parásito. Si se dejan adheridos a la piel, estos fragmentos del parásito pueden causar infecciones. Implicaciones clínicas. Las lesiones cutáneas pueden favorecer a infecciones secundarias por bacterias o por hongos y producir diversos tipos de dermatitis. La respuesta inmunitaria, inducida especialmente por la salida de los ectoparásitos, puede dar lugar a reacciones alérgicas, siendo la más importante la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. Los artrópodos pueden actuar como vectores de patógenos causando las enfermedades vectoriales o enfermedades transmitidas por vectores. Las mascotas infectadas por ectoparásitos pueden constituir a una fuente de infección para sus propietarios. En infecciones masivas por ciertos ectoparásitos no solo se producen lesiones cutáneas, sino que se puede provocar anemias graves debido a su carácter hematófago. El incremento de los desplazamientos de las mascotas y el cambio climático está modificando los modelos epidemiológicos de los ectoparásitos y de las enfermedades. La incidencia de ciertas enfermedades puede aumentar por importación y establecimiento de la gente y su vector en una zona no endémica hasta el momento. Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente es el aumento de la babesiosis canina en el centro y norte de Europa importada de la cuenca mediterránea y de países del este. Cadena epidemiológica de los ectoparásitos. En la imagen A podemos observar que la hembra de garrapata se desprende del hospedador y busca un nuevo resguardo. En la imagen B podemos observar que la hembra hace una única puesta de más de 1000 huevos en el medio ambiente en zonas protegidas para posteriormente morir. En la imagen C podemos observar que en el ambiente los huevos eclosionan y dan lugar a larvas de menor tamaño y con 3 pares de patas. En la imagen D observamos que las larvas buscan un hospedador, habitualmente un micromamífero, sobre el cual se fijan alimentándose de su sangre durante 2 o 3 días. En la imagen E podemos observar que una vez repletas de sangre, las larvas alimentadas caen al suelo para convertirse en ninfas, algo mayor que las larvas y con 4 pares de patas.
En la imagen F, al igual que hicieron las larvas, las ninfas buscan un hospedador micromamífero, el cual se fijan alimentándose de él en un periodo de 4 a 6 días. En la imagen G, el adulto que emerge de la ninfa es mucho más grande y tiene 4 pares de patas. Es capaz de permanecer en el ambiente durante largos periodos de tiempo. En la imagen H, una vez que el hospedador, que es el caso de los adultos, son carnívoros u ongulados, solo las hembras ingieren sangre hasta su repleción y permanecen en el hospedador entre 5 y 14 días. En la lucha contra los ectoparásitos, la prevención es fundamental. La forma más fácil de reducir las posibilidades de una infestación por garrapatas y pulgas es aplicar periódicamente los tratamientos diseñados para prevenirla. Los tratamientos ofrecen un control eficaz de las infestaciones existentes y evitan que reaparezcan. En el caso de los animales, los veterinarios disponen de la mayoría de productos para perros y gatos y pueden darles más información y recomendaciones sobre la salud y el bienestar de su animal e indicarle cómo prevenir las infestaciones por cada ectoparásito. Estoy desesperada, demasiado. Tengo muchísima comezón en mi cabeza. Pero si quieren saber por qué me sucede, ya les explico. Resulta que tengo pedículos humanos en mi cabeza. Seguramente saben qué son, pero por si no saben, de igual forma les explicaré. Resulta que estos son una especie de insectos tirápteros de la familia Periculidae, que parasitan al ser humano, especialmente niños y adolescentes. Los piojos son insectos hemimetábulos. Esto quiere decir que su desarrollo consta de 3 fases: huevo, en piojos llamado liendre, ninfa y adultos. Las liendras son los huevos de los piojos. La hembra deposita en el pelo cerca de la raíz, donde permanecen firmemente segmentadas. Las liendres necesitan el calor y el ambiente de la cabeza a una distancia determinada para sobrevivir. Estas son visibles a simple vista. Por ende, no es necesario utilizar un microscopio, por ejemplo, para poder observarlos, y estos suelen confundirse con capa u otros compuestos de los que se diferencian porque no se desprenden fácilmente del pelo. Tienen una forma ovalada y su color es de amarillento a blanco. Estas tardan entre 6 y 8 días en eclosionar, pero la cáscara externa o corión se mantiene adherida al pelo hasta que se la quita mecánicamente. El animal emerge de la liendre en forma de un pequeño piojo llamado ninfa. Este tiene el aspecto muy parecido al de un piojo adulto. Se alimenta, pero es más pequeña y no están todavía maduros sus órganos reproductivos. Las ninfas tardan unos 7 o 10 días en mudar al estado adulto. La ninfa se alimenta de la misma forma que el piojo adulto. El piojo adulto ya puede reproducirse. Las hembras son las que oponen y segmentan las liendres al pelo y por lo general son más grandes que los machos. Los piojos se alimentan de sangre hasta 5 veces por día, aguijoneando la piel del hospedador con sus piezas bucales pequeñas y punzantes, y mientras se alimentan excretan una saliva anticoagulante y vasodilatadora que irrita la piel y causa picazón. El piojo adulto puede vivir unos 30 días. En ese lapso, cada hembra adulta puede poner unos 50 a 100 huevos a razón de alrededor de 6 por día. Los piojos no vuelan ni pueden saltar, pero la forma común de contagio es el contacto directo o por compartir ropa u otros objetos contaminados. Los piojos viven unas pocas horas a 2 días o 4 fuera de un hospedador, dependiendo de las condiciones ambientales, luego lo cual morirán de hambre. Su infestación provoca pediculosis, una ectoparasitosis o parasitosis externa. Los síntomas característicos son la picazón en el cuero cabelludo y las lesiones en el cuero cabelludo ocasionadas por las cárceles. Puede haber complicaciones como sobreinfecciones bacterianas. La infestación por piojos generalmente es benigna y sin más manifestaciones que el picor y las lesiones del cuero cabelludo por el rascado.
Sin embargo, en algunos raros casos puede ocasionar cierta afección general con anemia por déficit de hierro y eosinofilia. La pediculosis después de la sarna es la zooparasitosis más frecuente y su diagnóstico se basa en la sintomatología y observación de liendres o parásitos adultos. El método óptimo para el diagnóstico de la pediculosis es la inspección visual del cuero cabelludo y del cabello, preferiblemente húmedo, porque retrasa el desplazamiento de los insectos. Siempre que se esté en presencia de un enfermo con lesiones de epidermitis localizadas en la nuca, se debe pensar en la existencia de pediculosis y buscar cuidadosamente los piojos o liendres que muy rara vez dejan de encontrarse en estos casos. Ninguna persona está exenta de adquirir piojos. La pediculosis no distingue de geografía, etnia, edad, color, sexo o estrato socioeconómico. Existen factores de riesgo que predisponen a que el individuo padezca la enfermedad. Por lo tanto, cuando se sospeche, es importante una adecuada inspección visual para establecer un diagnóstico temprano y tratar y evitar las reinfectaciones, así como las infecciones bacterianas asociadas con este tipo de microorganismos. Muchas gracias. Su infestación provoca pediculosis, una ectoparasitosis o parasitosis externa. Los síntomas característicos son la picazón en el cuero cabelludo y las lesiones en el cuero cabelludo ocasionadas por las cárceles. Puede haber complicaciones como sobreinfectaciones bacterianas. La infestación por piojos generalmente es benigna y sin más manifestaciones que el picor y las lesiones del cuero cabelludo por el rascado. Sin embargo, en algunos raros casos puede ocasionar cierta afección general con anemia por déficit de hierro y eosinofilia. La pediculosis después de la sarna es la zooparasitosis más frecuente y su diagnóstico se basa en la sintomatología y observación de liendres o parásitos adultos. El método óptimo para el diagnóstico de la pediculosis es la inspección visual del cuero cabelludo y del cabello, preferiblemente húmedo, porque retrasa el desplazamiento de los insectos. Siempre que se esté en presencia de un enfermo con lesiones de epidermitis localizadas en la nuca, se debe pensar en la existencia de pediculosis y buscar cuidadosamente los piojos o liendres que muy rara vez dejan de encontrarse en estos casos. Ninguna persona está exenta de adquirir piojos. La pediculosis no distingue de geografía, etnia, edad, color, sexo o estrato socioeconómico. Existen factores de riesgo que predisponen a que el individuo padezca la enfermedad. Por lo tanto, cuando se sospeche, es importante una adecuada inspección visual para establecer un diagnóstico temprano y tratar y evitar las reinfectaciones, así como las infecciones bacterianas asociadas con este tipo de microorganismos. Muchas gracias. ¿Sabes lo que es el Pityrus pubis? No, ¿por qué me lo preguntas? Es que estaba leyendo un poco y eso es un piojo. ¿Un piojo? Sí, y se puede transmitir a través de contacto sexual. ¿Cómo que contacto sexual? ¿Un piojo? Así es. Para eso debemos tener una buena higiene en nuestras partes íntimas. ¡Qué terrible! Y solamente se transmite por contacto sexual. Ya busqué en internet y me dice que también se transmite con ropa contaminada. Vaya, es cierto. También leí eso. Disculpa, pero ahora que lleguemos a la U, ¿me puedes explicar más sobre eso? Por supuesto. ¿Sabías que el Pityrus pubis es un insecto no pluroectoparásito de los seres humanos que mide entre 1 y 3 milímetros de longitud? Son de forma redondeada, achatados y de color amarillento. Los piojos son insectos chupadores ectoparásitos de los mamíferos, pertenecientes al orden Anoplura, palabra de origen griego que significa de cola desarmada. Carecen de alas, poseen piezas bucales para morder y sufren metamorfosis simple. Además, tienen su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. ¿Sabías que, cuando el Pityrus pubis es adulto, mide entre 1 y 3 milímetros de longitud y es casi tan largo como tan ancho? Posee un par de antenas y 3 patas fuertes con garras muy desarrolladas en el segundo y tercer par.
adaptadas para afirmarse firmemente a los vellos. Ah, y se me olvidaba también, le llaman piojo cangrejo por su forma tan extraña y marcada. La cabeza está provista de dientes prestomales para fijarse a la piel y de 3 estiletes como aparato chupador que guardan retraídos en un saco desde donde los introducen en los vasos de la dermis, de los cuales chupan 2 a 3 veces. La pediculosis púbica es una infestación parasitaria producida por el piojo Pityrus pubis, llamado también piojo chupador o ladilla. Pero lo más interesante de todo esto es que son parásitos específicos de los cerdos, de los perros, ratas, gatos, ovejas, monos y muchos mamíferos más. Los piojos específicos del hombre son Pediculus humanus, con 2 variedades, Capitis y Corporis, y el antes mencionado Pityrus pubis. En su ciclo vital, cada hembra produce entre 30 y 50 huevos denominados liendres durante su vida adulta, a razón de unos 3 huevos diarios. Las liendres miden entre 0.3 hasta 0.8 milímetros, son ovoides, apalescentes, con una estructura en su polo superior llamada opérculo, constituido por una serie de componentes hexagonales o aeropilos, con un poro central, distribuidas en 2 hileras que conforman una cúpula que brinda protección y permite la oxigenación de la larva. Este opérculo se desprende cuando la ninfa abandona la caparazón. Las liendres se fijan por un cemento a los pelos. Luego de 7 a 8 días de incubación, emerge la ninfa que se adhiere al pelo y empieza a alimentarse del huésped, iniciándose así su metamorfosis incompleta para llegar a ser adulto luego de 3 mudas y de 13 a 17 días. El adulto se fija en la base de 2 pelos pubianos contiguos para poder alimentarse, lo cual hace introduciendo sus estiletes en los vasos de la dermis, por lo cual es un solenáfogo, o sea que se alimenta de los vasos. Es sedentario y no tiende a desplazarse, por eso su presencia en áreas distintas del vello pubiano y perineal es rara. Se ha visto en el abdomen, en los muslos, las axilas, las pestañas, las cejas, la barba y el pelo de la nuca. Esta localización se atribuye a una implantación directa en estos sitios o su transporte por toallas o el rascado del huésped. Tanto las liendres como los adultos presentan poca resistencia a altas temperaturas o a climas secos, así como la inanición, lo cual ocurre cuando se desprenden y caen la ropa interior o en la cama. Las ladillas son parásitos obligados, sin huéspedes intermediarios, requieren sangre humana para poder sobrevivir, sin ella no resisten más de 24 horas. Y sabes también que las personas no sienten nada. Existe un periodo asintomático de más o menos 30 días desde la contaminación con el parásito en general. Rara vez el paciente aloja más de 10 piojos. El síntoma principal es el prurito, que es muy intenso y se debe a la picadura de los insectos. Por eso es común encontrar lesiones secundarias por el rascado como escoriaciones. Los piojos y las liendres se identifican con una lupa o microscopio. También se pueden ver al colocar una linterna que ilumine lateralmente el vello pubiano. Las muestras de pelos para examen de laboratorio se pueden enviar en fresco o conservadas en etanol al 75%. También por liquenificación o hipetiginización. La piel adyacente a la picadura especialmente ocurre en los muslos, en los flancos o en el hipogastrio. Puede presentar una mácula azul-marrón, denominada mácula cerúlea, producida por la acción de la saliva del insecto sobre la sangre derramada en la dermis. En la ropa interior, algunas veces suelen encontrarse manchas negras, resultantes de la sangre digerida y evacuada en forma de excremento por el parásito. El diagnóstico diferencial incluye tiñas, piedras, foliculitis, triconodosis, tricomicosis nodosa, eczemas, nebus melaconocíticos, dermatitis cenicienta, eritrasma y sarna. El examen directo es fresco, con lupa o con microscopio, donde demuestra claramente las liendres y los piojos. Entonces, ya que sabes todo esto, ya sabes lo que es el Pityrus pubis. Hola, mi nombre es Bendifa Rayans y hoy les hablaré sobre el Sarcoptes scabiei.
Morfológicamente es un parásito extremadamente pequeño, el cuerpo es de aspecto globoso y se encuentra conformado en dos zonas, natosoma e idiosoma. En su superficie dorsal se pueden apreciar elementos como espinas, surcos transversales, cerdas y escamas. El natosoma se corresponde con lo que sería la cabeza. Allí se pueden observar los llamados quelíceros, que son unos apéndices en forma de pinza que están provistos de dientes. Por otra parte, el idiosoma es la porción más grande del cuerpo del ácaro. De este emergen las patas, las cuales se organizan en 4 pares. 2 pares se encuentran orientados hacia la región anterior y los otros 2 hacia la parte posterior. Es importante mencionar que las patas anteriores se encuentran mucho más desarrolladas que las posteriores. Las hembras presentan ventosas en los pares de patas 1 y 2, en tanto que los machos las presentan en los pares 1, 2 y 4. Asimismo, también hay diferencias en cuanto a la ubicación del poro genital. En el caso de los machos, este se ubica por detrás del par 4 de patas, mientras que en el de las hembras se localiza entre los pares de patas 2 y 3. El reservorio de este ácaro de vida parasitaria es el humano y pasa por 4 estadios en su ciclo biológico: huevo, larva, ninfa y adulto. Las hembras ovopositan en intervalos de 2 a 3 días haciendo túneles a través de la piel. Los huevos son ovales y de 0.1 a 0.15 milímetros de longitud, con tiempos de incubación de 3 a 8 días. Una vez que los huevos eclosionan, las larvas migran a la superficie de la piel, horadando el estrato córneo para construir túneles casi invisibles llamados bolsas larvarias. El estado larvario que emerge de los huevos presenta solo 3 pares de patas. Esta forma se presenta por 2 a 3 días. Después de que la larva muda, se producen ninfas con 4 pares de patas. Esta forma muda en ninfas ligeramente más grandes antes de mudar a adultos. Se puede encontrar a las larvas y ninfas en las bolsas larvarias o en los folículos pilosos y se ven como los adultos, sino que más pequeñas. Los adultos son redondos como ácaros tipo saco sin ojos. Las hembras tienen de 0.3 a 0.4 milímetros de longitud y de 0.25 a 0.35 milímetros de ancho, y los machos son ligeramente menores a la mitad de este tamaño. La escabiosis o sarna es una infectación por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis. Se trata de una ectoparasitosis relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de piel con piel y a veces a través de fomites, sábanas, toallas y ropa. Los síntomas de la sarna incluyen picazón grave, más a menudo en la noche, erupción cutánea a menudo entre los dedos de las manos y pies, la parte inferior de las muñecas, las axilas, las mamas y los glúteos, úlceras sobre la piel por el rasgado y la excavación, líneas delgadas, marcas de surco en la piel. Los bebés probablemente tendrán erupción cutánea en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, la cara y el cuello, con úlceras en las palmas de las manos y las plantas de los pies. La sarna no afecta a la cara, excepto en los bebés y en las personas con sarna costrosa. Su diagnóstico se realiza mediante una prueba indolora que implica aplicar una gota de aceite sobre la lesión sospechosa. Posteriormente, se raspa la lesión con un bisturí y se transfiere la muestra de la piel a un portaobjetos de vidrio para observarla al microscopio. Esta prueba es denominado test de Moller, y si se encuentran ácaros de sarna o sus huevos, entonces el diagnóstico es definitivo. Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir la escabiosis son evitar el contacto con personas infectadas, lavar la ropa y sábanas con agua caliente, tener la precaución de no compartir ropa, sábanas y toallas. Si hay una persona infectada en una casa, se deben aumentar las medidas de limpieza y prevenir las infecciones secundarias de la piel por el rascado. Para eso se recomienda lavarse las manos a menudo, tener las uñas limpias y cortadas y utilizar trapos mojados con agua fría para aliviar el picor. El tratamiento para la escabiosis consiste en eliminar la infestación con medicamentos. Se dispone de varias cremas y lociones con receta médica. Probablemente el médico indicará que se aplique el medicamento en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, y lo dejen actuar durante al menos 10 horas. Los medicamentos más usados son la permetrina, lindano en loción, crotamitón y la ivermectina.
Hola compañeros, mi nombre es Valentina Orellana y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los Simulium. La familia de los Simulidae son insectos nematóceros conocidos como moscas negras. Hay más de 1500 especies distribuidas en 19 géneros en todo el mundo, siendo el género Simulium el que presenta mayor importancia veterinaria y ecológica en hábitats templados. Morfológicamente se caracteriza por presentar un tamaño comprendido entre 1 y 5 milímetros y una coloración generalmente oscura, razón por la cual se les denomina comúnmente como moscas negras. Su aspecto es giboso, por lo que también se les conoce como moscas jorobadas, y su cuerpo está constituido por cabeza, tórax y abdomen. Presentan 6 patas cortas y grandes alas en relación al tamaño del cuerpo, las cuales sobresalen más allá de la longitud de la zona posterior de su cuerpo y caracterizadas por una vena costal gruesa. Poseen antenas cortas de 8 ártegos y un aspecto bucal de tipo cortador y chupador. En la siguiente imagen podemos observar que cada número nos muestra una parte del Simulium adulto. El número 1 encontramos los palpos, que son largos y formados por 5 segmentos. En el número 2 están las piezas bucales, que son cortas. El 3 encontramos las antenas cortas y formadas por 11 segmentos. El 4 son los ojos, que son grandes en relación al resto del cuerpo. El 5 es el tórax con una forma de joroba. El 6 es el abdomen y por último el 7 son las alas con un patrón simple de venas, con unas venas gruesas cerca del borde de ataque y solo venas delgadas en el resto del ala. El ciclo biológico de los Simulium comprende 4 etapas bien diferentes, que son huevo, larva, pupa y adulto. Las fases del huevo, larva y pupa comprenden el estado preimaginal y la duración de este estado dependerá de los factores ligados al medio acuático y el clima, siendo la temperatura del agua el factor más importante. Los huevos de forma subtriangular y un tamaño que oscilan entre 0,1 y 0,5 milímetros y son puestos por las hembras, las cuales son anautógenas y necesitan ingerir sangre para la maduración de los huevos y su posterior puesta. La puesta de los huevos en el medio acuático, preferiblemente entre ríos y canales, se realiza sobre las vegetaciones o sustratos húmedos. Los huevos eclosionan y las larvas resultantes se fijan a determinados sustratos como piedras o especies vegetales acuáticas para evitar ser arrastradas por las corrientes de agua. Tras superar todos los estados larvarios, la larva se convierte en pupa. Una vez que concluido este estado de pupa, el adulto emergerá de la pupa tras abrirse en el estuche pupal. Su actividad es diurna, siendo el amanecer y el atardecer los periodos de mayor actividad. Aprovecharán estos momentos para alimentarse a base de jugos vegetales azucarados y en caso de las hembras que necesitan sangre para la maduración de los huevos, tomarán estos de humanos o animales de sangre caliente. En cuanto a la copula, que es la unión sexual, los machos vuelan formando enjambres en las proximidades de algún huésped animal o humano, siendo las horas del atardecer comprendidas entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, la franja en la que preferiblemente se forman los enjambres para la cópula. Esta franja horaria también coincide con la búsqueda de algún huésped definido de sangre caliente por parte de las hembras. La enfermedad producida por el Simulium es la onchocercosis. Es una enfermedad producida por un parásito llamado Onchocerco volvulus, que produce daños en la piel y puede llegar a producir graves daños en la vista hasta dejar ciega a la persona. Es crónica, no mortal. Los nódulos fibrosos particularmente se forman en la cabeza, en los hombros o en la cintura o piernas. La forma de transmitirse la oncocercosis. Primero, únicamente se transmite por la picadura de un insecto hembra infectado del género Simulium. Segundo, una mosca negra deposita larva en la piel mientras que pica y las larvas se introducen en la herida. Tercero, dentro del tejido de la piel, las larvas se convierten en gusanos que se agrupan densamente en los nódulos. Cuarto, los gusanos adultos se aparean y producen microfilarias, gusanos inmaduros. Un gusano hembra puede producir casi 1000 microfilarias al día. Los síntomas
que causa la oncocercosis. Las microfilarias en la piel pueden producir comezón, sarpullido e hinchazón. Cuando llegan adultos, los gusanos provocan una reacción en el huésped humano por la cual terminan encapsulados en tejido fibroso o nódulos y allí viven y se reproducen exportando microfilias a todo el cuerpo. A través del tiempo, la persona llega a tener muchas microfilias en su cuerpo y entonces las manifestaciones en la piel son severas y se pueden producir algunas manifestaciones graves, pero la peor que puede llegar a producir la oncocercosis en la distribución de la visión y finalmente la ceguera. El diagnóstico de oncocercosis se puede hacer por medio de biopsia de piel o biopsia de nódulos, también por hemaglutinación, que demuestra la presencia de anticuerpos específicos, por reacción en cadena de polimerasa, y también se puede observar el ojo con una lámpara de hendidura.